Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos reunimos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en este mar fresco de la palabra de Dios. Una palabra que hoy nos invita a meditar en el tema de la resurrección. El Señor que es fuente de vida, el Señor que nos da la vida como se la dio a su pueblo y nos quiere dar la vida también a cada uno de nosotros. Vas a escuchar hoy el relato de Lázaro, que después de haber muerto vuelve a la vida por obra de Jesús. Jesús que lloró la muerte de Lázaro, porque la vida llora por la muerte de sus criaturas. Dios llora sobre Adán. Llora el amor divino viendo a dónde ha ido a dar el camino en el que colocó a Adán en la mañana de la creación. Era el camino de la vida y va hacia la muerte. Es el camino de la libertad, pero de esa libertad el hombre abusó por el pecado. Fue creado libre para cooperar en la obra del Creador, y uno se puede preguntar, ¿qué ha creado? El pecado, la muerte, el infierno. Y Jesús lloró. Lloró estremeciéndose en su espíritu. Se irritó, traduce Lutero demasiado textualmente. Pero el Espíritu de Dios que reside en Jesús se estremece por la miseria que Satanás y el pecado trajeron al hombre. No es solamente la humanidad de Cristo, es la vida divina la que, podríamos decir, se irrita a la vista de la muerte que destruye su obra. El amor eterno se enoja contra Satanás, que es homicida desde el principio, que abrió las puertas de la muerte a toda la creación. Jesús se conmueve y se irrita. Está al final de su camino terrestre, inmediatamente antes de la batalla decisiva. Llega el momento en que por su muerte va a aniquilar a la muerte. A su criatura, que se había extraviado, le devolvió la libertad, arrancándola de la muerte, arrancándola de la sepultura, conduciéndola a la vida. Dentro de unos días estará allí donde está Lázaro, en el sepulcro. Jesús se conmueve, Jesús llora. Esa irritación divina y al mismo tiempo esa compasión amorosa se excitan, porque la vida todopoderosa no puede permitir que ella ni nada permanezcan en la muerte. Y por eso le grita: Lázaro, sal fuera. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús mira al verdadero final de su carrera, final en el cual la muerte termina en la vida. Jesús es aquel camino de amor que nos lleva a la vida, más allá de la muerte. Y justamente este franquear la muerte es lo que constituye su mayor triunfo, su audacia más bella, una audacia osada, podríamos decir. Es que la vida se conmueve cuando en la frescura de la madrugada puede apreciar la proximidad del día. Jesús se conmueve y llora. Este Jesús que está ahora acá presente, cuyo cuerpo es la Iglesia. En este momento, en la hora del sacrificio,
una irritación santa despertada por Dios pasa a través de todo el cuerpo de Cristo. Porque estamos ante la presencia inmediata de la muerte. Vemos ante nosotros ese fin terrible del camino que recorre el libre albedrío del hombre, la muerte. Al presenciar la muerte en la cruz y ante la sepultura de Cristo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, se conmueve y llora. Llora porque la muerte que el pecado obra en el hombre, destinado en otro tiempo a gozar de la vida de Dios, ahora parece que lo vence. La Iglesia se conmueve y se irrita por las astucias de Satanás, que engañó al género humano, que lo condujo a través de este camino de muerte y de error. Llora a la vista de la muerte de Cristo, porque la vida tuvo que morir para transformar la muerte en vida. Se conmueve y se irrita por los pecados, siempre repetidos, de los hombres que ya fueron redimidos, pecados que hacen inútil la pasión y la muerte de Cristo. La Iglesia se conmueve y se irrita a la vista de la lucha que, como resultante de todo esto, tiene que sostener una y otra vez el cuerpo de Cristo. Lo mismo que la cabeza, en unión con ella, llena de una ira santa, la Iglesia se junta al Señor para luchar contra el seductor de sus hijos. Y no para de buscar que caigan el seductor. Y lo hace por medio de astucias, de engaños. Quiere llevarnos a la muerte, quiere llevarnos a la sepultura. Todo el tiempo de Cuaresma, ya desde el domingo, no ha hecho sino recorrer este camino de lucha que la va a conducir a la Pascua. Ahora es el momento de penetrar en las últimas profundidades de la lucha. Y allí es donde va a tener lugar el paso decisivo que la va a poner ya en plena ascensión otra vez. El cuerpo místico de Cristo tiene que bajar a la muerte, tiene que bajar a la sepultura de Cristo para poder dar vida a los muertos. El gran cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está extendido sobre el cuerpo del muchacho muerto. Se encuentra en el umbral de la cámara mortuoria, allí donde Lázaro, el pecador que huele a muerte, a descomposición, está esperando la resurrección. Por eso la Iglesia se conmueve. Señor, ya da olor, hiede, dice el cuerpo a la cabeza. Pero Jesús, la cabeza de la Iglesia, responde: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y la Iglesia cree y se lanza a la muerte en pro de los muertos. Se entrega a la muerte año tras año en el misterio de las solemnidades pascuales. Y hoy lo hace en el misterio de la misa, de esta Pascua en pequeño que celebramos cada vez que celebramos la Eucaristía. Se entrega a la muerte y lo hace hora tras hora en el sacrificio de su propia voluntad, en la entrega de la obediencia. Hoy, mañana, pasado mañana, en este lugar, en aquel otro, siempre que le llega la hora de dar testimonio, aunque sea entre los instrumentos de martirio de sus enemigos, entre las manos del mismo infierno. Ante esta hora se estremece el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es la hora de la vida, hora en que un aliento poderoso sale de Dios y le da vida al niño muerto. Hora en que Lázaro desde su sepultura va a escuchar la voz de Cristo, que le dice: sal fuera. Y esto es lo que hoy te dice el Señor a vos. No importa cuál sea tu muerte, sal fuera. Te invito ahora a que escuches este relato del profeta Ezequiel, que nos prepara viendo cómo el Señor hace resurgir a su pueblo del medio de la desesperación. Lo tenés en el capítulo 37, versículos del 12 al 14. Y dice así: así habla el Señor: yo voy a abrir las tumbas de ustedes. Los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor.
Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Hay dos periodos bien diversos en la actividad profética del profeta Ezequiel. En el primero de estos periodos, capítulos del 1 al 24, el profeta es el acusador del pueblo. Los deportados a Babilonia por Nabucodonosor en el año 597 a.C., entre los que se encuentra Ezequiel, sienten nostalgia por su tierra, la añoran, sueñan con una vuelta próxima. Y la misión del profeta en este momento, igual que la de Jeremías, va a ser destruir esta esperanza falsa. La historia del pueblo fue la de una rebeldía continua, la de un amor ingrato, descrita muy bellamente en los capítulos 16 y 20, y por eso el juicio de Dios cayó sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el templo y sobre los habitantes. Para captar el significado de esta lectura, es forzoso leer íntegros los versículos 1 al 14 de este capítulo. El autor tiene una gran fantasía y describe esta visión dramática de los huesos calcinados y desparramados por el valle, que gracias al conjunto del aliento del Espíritu Divino van adquiriendo vida y constituyen la interpretación de esta visión. Porque el desánimo cunde entre los desterrados. Dicen, nuestros crímenes, nuestros pecados, cargan sobre nosotros, y por ellos nos consumimos. ¿Podemos seguir con vida? Nuestros huesos están calcinados, nuestra esperanza se ha desvanecido. Estamos perdidos. Es que el destierro es el campo de batalla en el que la esperanza, los huesos calcinados, está por tierra. Es la tumba en la que se sepultaban todas las esperanzas. Sin embargo, Dios quiere la vida. Dios quiere la esperanza de su pueblo. Y entonces el profeta es designado en este segundo periodo de su actividad profética para un oficio nuevo. Es como una atalaya, capítulo 33, versículo 7. Es como un vigilante que, subido a lo alto de la torre, espía el mensaje de Dios que trae palabras de aliento. Los capítulos que van del 33 al 48. En todos estos capítulos, Ezequiel nos presenta una serie de imágenes para hacernos ver cómo Israel, que se creía y lo creían muerto, resurge a una vida nueva. Hay dos palabras en el capítulo 37 del 1 al 14 que se repiten con insistencia: huesos y espíritu, desesperación y esperanza. Y en este momento difícil Dios va a liberarlos de la desesperación. Dios va a obrar una creación nueva. De los cuatro vientos sale el aliento divino que le da vida a los huesos calcinados, los saca del sepulcro, que es donde se terminan todas las esperanzas humanas, y los traslada a la tierra de la gran esperanza, que es Israel. También nuestra sociedad civil y religiosa está perdiendo la esperanza. Aumenta la desocupación, los problemas de los pobres no se resuelven, en muchas familias hay hambre, hay malestar social, piquetes, amenazas. Y puede brotar la rebeldía, el malestar religioso que lleva de hecho a muchos a la desilusión, a pensar que la iglesia se está muriendo. La ilusión de hace unos años está en el sepulcro, como los huesos desparramados, calcinados. ¿Quién va a ser capaz de dar vida a estos huesos, de obrar una nueva creación? Necesitamos de modo urgente palabras de consuelo que nos animen a salir de esta crisis tan grave. Todos, sin excepción,
Necesitamos meditar detenidamente esta lectura que nos habla del triunfo de la vida sobre la muerte, de la alegría sobre la tristeza, de la esperanza contra la desesperación. Y necesitamos sobre todo actuar en consecuencia. Te invito a que medites en todo esto y sigas orando, escuchando este tema musical, Fuego Dulce. Te invito ahora a que reces conmigo con el Salmo 129, con esta antífona que dice: en el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia.
El Salmo 129 es conocido universalmente como el de Profundis. Es el salmo que lleva consigo el recuerdo de los seres queridos difuntos, de las almas que esperan su liberación total con su entrada en la gloria. Y así lo rezó durante siglos toda la piedad cristiana, justamente alimentando la esperanza y la confianza en el Señor, ese Señor que sabe perdonar, que sabe salvar. En su origen, naturalmente, no se pensó en este aspecto ni en esta aplicación. Justamente su autor, para nosotros desconocido, pero seguramente del periodo posterior al exilio, sintió la necesidad de expresar sus sentimientos de fe y de confianza ante una realidad universal, esa realidad del pecado, esa realidad de la tristeza. El pueblo de Israel lo hizo suyo, y lo hizo suyo cantándolo en sus peregrinaciones hacia Jerusalén. De hecho, este salmo entrañable es uno de los llamados salmos graduales, esos salmos de las subidas. Es el más cantado de la colección perfecta de los salmos graduales. Y debió ser uno de los más expresivos, justamente para poder entrar en el templo de Dios. Para esto se requería un alma limpia, un alma libre, desbordante de alegría, sin el peso del pecado. Algunos padres de la Iglesia, como San Hilario, San Juan Crisóstomo, Teodoreto, pensaban que era una oración para pedir a Dios el fin de la cautividad de Babilonia. Pero más bien tenemos que pensar que este salmo no parece el de un desterrado o el de un enfermo, ni siquiera el de un prisionero. Es el de un hombre pecador que sufre la realidad del pecado. Se siente hundido, se siente apartado de Dios, inquieto por mil remordimientos, y por esto mismo es uno de los salmos más universales. Ese salmo que toda la humanidad podría afirmar y podría comprender perfectamente. Junto con el peso del pecado, el salmista expresa su fe en la confianza infinita en Dios, porque Dios es misericordia, y él confía en su perdón. Toda su teología hace presentir la del Evangelio. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y por eso canta la gratuidad del perdón divino, ese perdón que redime, que salva, porque la redención es la grandeza de este salmo. El suplicante tiene solamente una inquietud, su pecado, y una sola preocupación, su perdón. Y de aquí esta certeza sobre el perdón y sobre la salvación que le van a venir de parte de Dios. Es por esto que el de Profundis es la oración de un corazón desolado, un corazón sumergido en un abismo de dolor, de tinieblas, pero sobre este abismo brilla la certeza de una esperanza salvadora. La palabra que más resuena en este salmo es la esperanza, es la confianza. Sea en la enseñanza, sea en las comparaciones que lo ilustran, o sea en la experiencia del salmista. Es una súplica individual, una súplica que manifiesta el estado de un hombre que se reconoce pecador. Pero además es un salmo solidario con todo Israel. Y por esto inculca el arrepentimiento tanto de las faltas personales como de las faltas colectivas. No hace ninguna descripción. La única metáfora es la de las profundidades, es la del abismo. Y esta metáfora está acompañada por la idea del ser desgraciado, hundido en las tinieblas, pero con la esperanza segura de un centinela que aguarda. Y va acompañado también por esa del esclavo
que ansía su rescate total. Es el hombre pecador, el hombre que está oprimido, que está asfixiado, ahogado en el fondo de un abismo. Y este abismo es el abismo de su pecado, es el abismo de su separación de Dios, de su soledad, de su tristeza. Pero es un hombre que sueña con la luz, que sueña con la libertad, con una vida nueva. Y por esto su oración, por esto su grito, su certeza. La oración de este salmo es una oración confiada. La palabra que más resuena es justamente la de una confianza humilde, cierta. El salmista se siente en un abismo, se siente en la profundidad de su pecado, es consciente de su debilidad y se siente como envuelto por la injusticia, por el desencanto, por la culpa. La angustia y el remordimiento le aparecen como el barro, como las aguas que lo sumergen distanciado de Dios. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Pero este hombre derrotado es un creyente. Y es un hombre que, a pesar de sus pecados, ama a Dios. Y en un momento de sinceridad y de fe, contemplando su propia miseria, acude a Dios. Levanta sus ojos al cielo. Dice: estén tus oídos atentos. En su experiencia de creyente llegó a conocer el corazón de Dios, lento a la ira, pronto a la misericordia. Le pasa como al hijo pródigo, se acuerda de su padre, se dirige a él, con toda humildad, con toda confianza. No podía vivir sin paz, sin alegría. No podía vivir en conflicto consigo mismo. Y como va a decir con frecuencia Jesús, tu fe te ha salvado. Es la fe en el Dios misericordioso, justamente la que salva al salmista. Como la fe llena de confianza salvó al buen ladrón en la cruz. Y él se dirige al Dios del perdón. Va a recordar la escena de Abraham, de ese Abraham intercediendo ante Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra, en Génesis 18, y encontrando siempre en él la mejor de las disposiciones de perdón y de misericordia. Y este perdón le va a infundir un respeto agradecido. Este perdón va a ser una ayuda para corregirse y para superarse. Le va a servir con una mayor fidelidad. Y por esto, humilde y confiado, con el ánimo dispuesto a recomenzar una vida nueva, a emprender un nuevo camino, levanta su corazón a lo alto. Y esto mismo es ya para salir del abismo. Dios lo va a recibir, lo va a acoger. Le dice: de ti procede el perdón. Ese perdón que el Señor también te ofrece a vos, te quiere dar, te quiere entregar. Porque tu Dios es un Dios que perdona. Con confianza en este Dios de perdón, hace tuyas las palabras de este salmo. Te invito a que sigas orando escuchando este tema musical de Shalom e Isaac. Perdóname. Desde que me alejé de ti, mi vida no es igual, no, no, no. Desde que me alejé de ti, no puedo continuar. Ahora queda más que los recuerdos. Ahora queda
queda solo sufrimiento. Perdóname si te fallé, perdóname si te ofendí. Mi corazón clama por tu amor. Necesito tu perdón, Perdóname si te fallé, perdóname si te ofendí. Mi corazón clama por tu amor. Necesito tu perdón, perdóname. Ahora puedo continuar y no quiero volver atrás. Solo a ti quiero mirar. Me has perdonado, mi Señor. Gracias hoy te doy. Me diste un nuevo corazón. Ahora queda más que los recuerdos. Ahora quedan solo sufrimientos. Perdóname si te fallé, perdóname si te ofendí. Mi corazón clama por tu amor. Necesito tu perdón, Perdóname si te fallé, perdóname si te ofendí. Mi corazón clama por tu amor. Necesito tu perdón. Y yo te agradezco a ti por darme tu amor. Gracias por perdonarme, Señor. Perdóname si te fallé, perdóname si te ofendí. Mi corazón clama por tu amor. Necesito tu perdón. Perdóname, perdóname, perdóname. De rodillas que estoy postrado, Señor. Perdóname. Perdóname. Te invito ahora a escuchar esta carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versículos del 8 al 11, que dice así: Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. La vida del nuevo pueblo de Dios es vida en el Espíritu. Estar o existir en la carne es vivir desde sí, es vivir para sí, con perspectivas limitadas a esta tierra, recortadas por nuestro egoísmo. Existir en el Espíritu es vivir motivado por el Espíritu de Jesús, es vivir radicado en su persona, es aceptar gozosamente sus horizontes, su talante, sus fines, y como consecuencia, aceptar su resurrección plenificante. Estos versículos forman parte de una sección donde Pablo habla de la nueva situación creada por Jesús en el mundo.
de los que viven en esta situación. Y Pablo dice que están en el espíritu. Y a estos se contraponen los que están en la carne, o sea, los que viven la vieja situación solidaria con Adán, hecha de cerrazón de Dios, de egoísmos. El que vive la vieja situación no tiene el Espíritu de Dios. El modo de ser de Dios, el talante de Dios, es una fuerza vital que cuando incide en el hombre, cuando hace la justicia, la intervención de Dios, lo transforma en alguien que no muere jamás. El hombre que está en la carne es el que padece la opresión del pecado del mundo y siente en sí mismo las consecuencias del pecado, que son la muerte y una concupiscencia desenfrenada que lo esclaviza. Un deseo, esto significa concupiscencia, una fuerza que lo esclaviza. Un hombre así ha perdido su armonía interior y ya no refleja en su vida la gloria de Dios. En la Biblia en general, y concretamente en los escritos de San Pablo, no hay rastros de esa antropología maniquea que divide, que enfrenta al espíritu contra la carne, y que convierte al hombre en un campo de batalla de dos fuerzas antagónicas, irreconciliables, como si el espíritu fuera siempre bueno y la carne fuera siempre totalmente mala, como si el cuerpo fuera el enemigo del alma, y el alma fuera lo único verdaderamente humano o con esperanzas de salvación. Para San Pablo, todo el hombre es carne, o está en la carne, cuando se encuentra desposeído de la gracia de Dios. Y por lo tanto, carne no significa acá una parte constitutiva del hombre, el cuerpo, sino una dimensión de la existencia humana. El hombre que está en el espíritu es el hombre que ha sido salvado por Cristo, que recibió el Espíritu de Dios, que es el que da la vida. Y el Espíritu de Dios se llama también Espíritu de Cristo, porque justamente en Cristo este Espíritu habita plenamente. Y de esta plenitud del Espíritu que habita en Cristo nosotros participamos cuando participamos de Cristo. No quiere decir Pablo que el cuerpo haya de morir sin remedio como consecuencia del pecado, mientras que el espíritu o el alma goza de la inmortalidad por la gracia y por la justicia que nos viene de Dios por medio de Cristo. Lo que dice es otra cosa, al margen de la concepción dualista aludida anteriormente, o sea, que la manera de ser del hombre según la carne hay que darla por liquidada en aquellos en los que Cristo es la vida de sus vidas. O también, que estamos muertos para el pecado y ahora tenemos que vivir para la justicia de Dios. Si el mismo Espíritu de Dios que actuó en la resurrección de Cristo habita en nosotros, podemos esperar que actúe de nuevo en nuestra resurrección. Y no solamente en la resurrección futura, al final de los tiempos, sino también ahora, alentando la vida por la justicia de Dios. Pedile al Espíritu Santo que realmente Él tome todas las áreas de tu vida, que te llene totalmente y que te impulse a vivir plenamente entregado al reino de Dios, a la obra de Jesús. Hacelo escuchando este tema musical, Lléname. Quiero sentirte aquí, llenándome de ti, fluyendo en todo mi ser, con tu gran poder.
sentirte aquí, llenándome de ti, fluyendo en todo mi ser, con tu gran poder. Toma mi vida, toma mi ser, haz como quieras, Dios, aquí estaré. Quiero sentirte aquí, llenándome de ti, fluyendo en todo mi ser, con tu gran poder. Aquí estoy, haz como sientas, Dios, aquí estoy. Te invito ahora a escuchar un relato del Evangelio tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45, que dice así. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿Acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está con él. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo.
Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: El Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿Cómo lo amaba? Pero algunos decían: Este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Y Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. El Evangelio de hoy nos muestra en un primer plano el corazón de Jesús. Nos deja ver su intimidad. Nos introduce en el ámbito personal de su amistad con Lázaro, con Marta, con María. Una amistad afectuosa, sentida, delicada. Fíjate el tono de los diálogos. Con Marta primero, después con María. Con qué confianza les hablan ellas, con qué proximidad. Él las lleva a una confesión expresa de fe. Habría que detenerse sin prisa ante ese Jesús que se conmueve profundamente, que solloza, que se pone a llorar. Viéndolo, los judíos comentaban: miren cómo amaba Jesús a Lázaro.
nosotros nos podemos unir a Lázaro y decir también, ampliando el círculo, miremos cómo nos ama. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo, nos lo recuerda el apóstol Pablo, está vivo, habita en nosotros, solo que muchas veces no nos damos cuenta. Nos cuesta sentir su presencia cuando las cosas van mal. Como Marta, como María, a veces pensamos, si de verdad Él estuviese aquí con nosotros, no habría pasado esto. Pero Él reconstruye con paciencia nuestra confianza y nos lleva, una vez y otra, a una comprensión más profunda del sentido de la fe. Tu hermano resucitará. Es que en efecto las cosas no son solo lo que parecen. Él nos enseña su cara oculta. Al fin y al cabo, todo queda pendiente de nuestra respuesta a su pregunta. ¿Crees esto? Recuerda a la samaritana. El Señor le dijo, el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Y en esa agua fuimos bautizados todos nosotros. ¿No tendríamos que beber mucho más del agua que da Jesús? Acuérdate del ciego de Jericó. También a nosotros nos abrió los ojos de la fe. ¿No tendríamos que tenerlos más abiertos? Y hoy, a punto de resucitar a Lázaro, el Señor nos hace llegar estas palabras de vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿No tendríamos que estar más convencidos de estas palabras y ser más alegres, más desprendidos, más arriesgados? Todos somos la samaritana. Todos somos el ciego de Jericó. Todos somos Lázaro. Todos recorremos en este tiempo de Cuaresma el camino hacia el agua, el camino hacia la luz, el camino hacia la vida. San Agustín, que era un obispo del norte de África, un gran santo padre, un gran teólogo, comenta las 3 resurrecciones obradas por Jesús según los evangelios. Y en estas resurrecciones él ve las llamadas a salir del pecado. Hay pecados que solo los pensamos. Nos impregna una mentalidad de violencia, de afán desmesurado de dinero, de comodidad, pero no los traducimos en hechos. Por eso tienen menos gravedad. San Agustín la compara con esa muchacha que todavía estaba en el lecho de muerte cuando Jesús la resucitó, en Marcos capítulo 5. Sin embargo, otras veces llegamos a los hechos. Hay malos tratos, violencia, tanto en el hogar como fuera, explotación de los más indefensos, formas de vida disolutas. San Agustín esto lo compara con el hijo de la viuda que Jesús resucita cuando ya lo llevan a enterrar. Capítulo 7 de San Lucas. Y Lázaro, en esta alegoría, representaría el caso más grave, o sea, el pecado por sistema. El pecado en todas sus consecuencias. Pensá, por ejemplo, en la guerra, en el negocio de la droga, de la prostitución. El cuerpo de Lázaro ya estaba en descomposición, ya olía mal. El mensaje pascual es que Jesús nos quiere resucitar del pecado, sea cual sea la situación del pecador. Y por eso escuchamos ese grito que va dirigido a nosotros. Lázaro, sal fuera. Poné tu nombre acá. Y el muerto salió. Con este evangelio ya nos preparamos para recibir la buena noticia de la resurrección. Y con esta noticia, la noticia de nuestra propia resurrección. Con él caminamos hacia esas 2 victorias esenciales. Ahora sobre el pecado que nos lleva a la muerte. Y después sobre la muerte misma. Ese horizonte de futuro que paraliza a muchos. Y por eso dice, desátenlo, déjenlo andar. Qué importante es liberarse de los miedos.
Qué importante es que seamos también nosotros liberadores de los demás. La resurrección es esto: escuchar la voz de Jesús que me dice: salí de tu sepulcro, desátenlo y que comience a andar. Medita en todo esto y dale gracias a Dios escuchando este tema de Emmanuel. El Espíritu de Dios me llena.